La muerte de Isabel Evangelista, el director del colegio Montessori, fue un inicio relacionado con las mafias del lugar. Y es que en San Juan de Lurigancho, para el año 2015, durante esos días del asesinato, se realizaron 2 crímenes consecutivos, uno a un colegio y a otro a una joven madre. Por lo tanto, era lógico relacionarlo a la mafia de los cupos existentes en esa zona, sobre todo a la banda denominada Los Malditos de Bayóvar. Sin embargo, este móvil hubiera quedado como único motivo si no fuera porque la policía, haciendo las investigaciones, descubrió que Isabel Evangelista había hecho una denuncia por violencia familiar y maltrato psicológico a 2 de sus hijos. Un tiempo después, un joven sicario mencionaría ser el autor del crimen y en su versión involucró que los autores eran miembros de la propia familia del fallecido. De esta manera se volvía más fuerte la hipótesis de la ambición por los bienes de Isabel Evangelista, ya que en 20 años de trabajo había acumulado $1 millón y 3 grandes residencias. Un tiempo después se supo la verdad. No habían sido los hijos, sino la que hasta ahora era su pareja y madre de sus 4 hijos, Acela Reategui, quien, motivada por celos y ambición, y junto a su concuñada, María Silvia Quintana, fueron las que contactaron a sicarios para que terminen con la vida de su hasta entonces pareja, ya que él se quería divorciar para poder casarse con su nueva pareja, una profesora que trabajaba con él, de manera que pudieran repartirse los bienes, pero Acela Reategui no quería una parte de estos, quería todo. Isabel Evangelista de Paz contaba con 48 años el día que fue atacado cuando salía del centro educativo María Montessori, ubicado en la urbanización Mariscal Cáceres en el distrito de San Juan de Lurigancho. Era fundador y director de este colegio hacía 20 años. Según los testigos, él salía de una actividad en el centro educativo y recién ingresaba a su camioneta cuando fue sorprendido por el sicario, quien le disparó 3 veces, uno de ellos en la cabeza. La víctima fue interceptada por 3 sujetos cuando salía del colegio y abordó su camioneta. Acto seguido intentó escapar, herido de gravedad, pero el vehículo se detuvo en la vereda. «No me dejen morir», alcanzó a decir Isabel Evangelista, mientras la vida se le iba. Luego la voz se le fue atenuando hasta apagarse. Los padres de familia que acudieron a recoger a sus hijos del nivel primaria socorrieron a Isabel Evangelista. Sin embargo, camino al hospital de Canto Grande falleció debido a los disparos. En ese momento trascendió que los delincuentes menores de edad pertenecerían a la banda denominada Los Malditos de Bayóvar. Todo ocurrió a menos de 50 metros del plantel educativo en el Parque Elías Aguirre en la urbanización Mariscal Cáceres. Las investigaciones preliminares de la policía daban cuenta de que Evangelista se había negado a pagar cupos a una organización criminal que venía atemorizando a la población en este distrito. Isabel Evangelista había presidido una actividad por la educación inicial y se retiraba a su domicilio en su camioneta Hyundai B5F072. Los alumnos también comenzaban a salir en ese momento. Nadie sospechó que 3 jóvenes que conversaban en el parque lo estaban esperando. El docente avanzó lentamente en su vehículo por la angosta calle cuando de pronto los sujetos le cerraron el paso. Era casi la 1:30 de la tarde. Evangelista trató de acelerar la marcha de su vehículo e incluso se subió a la vereda, pero uno de los criminales se aproximó a su vehículo y le disparó un tiro en la cabeza. Lo hizo con una pistola calibre 9 milímetros. El asesino escapó del lugar junto a sus cómplices. Los profesores y vecinos escucharon al menos 2 disparos más y salieron a la calle. Vieron aún con vida al director y lo trasladaron al hospital, pero en el camino dejó de respirar. Lo mataron porque se negaba a pagar cupos, pero se resistía a denunciar, declaró para ese entonces su esposa en la Dirincre. Los padres de familia que acudieron a recoger a sus hijos de nivel primaria y quienes socorrieron a Isabel Evangelista habrían visto la trágica escena, ya que ocurrió sobre el mediodía, luego de un evento escolar. Dispararon a quemarropa. Su camioneta se encuentra con las lunas rotas, narró un testigo. Se informó que la policía se enfrentó al sujeto, quien logró huir. Se sospechaba que el asesino habría estado apoyado por un grupo de menores de edad, quienes fingiendo jugar un partido de fútbol no generaron sospecha alguna. Tras su fallecimiento, padres de familia, profesores y alumnos realizaron una vigilia en el colegio Montessori. En sus manos exhibían carteles con una frase que expresaba su indignación: «No más extorsión».
Al día siguiente, en la puerta principal del plantel, se colocó un aviso indicando que se suspendieron las labores académicas hasta nuevo aviso. Tanto el subdirector del colegio, así como los docentes, evitaron dar declaraciones sobre el asesinato. Por su parte, padres de familia de dicha institución educativa exigieron seguridad a las autoridades, ya que el hecho de sangre ocurrió a plena luz del día cuando los escolares se retiraban a sus domicilios. Y es que este era el segundo atentado en San Juan de Lurigancho relacionado a colegios y el tercero con víctimas mortales en las últimas horas. Aún tenía signos vitales, pero la cantidad de disparos que recibió hacían pensar lo peor. El director tenía pocas posibilidades de resistir al ataque. Sus verdugos lo esperaron por varias horas, sabían todos sus movimientos, a qué hora salía y en qué vehículo se movilizaba. Los testigos contaron que uno de los tres criminales fue quien se puso a un costado de la camioneta antes de abrir fuego. El profesor Sabel Evangelista de Paz, de 48 años, intentó esquivarlo. Las balas alcanzaron al director. Fueron los propios padres de los escolares quienes lo auxiliaron y trasladaron hasta el hospital de Canto Grande. Poco pudieron hacer los médicos para salvarle la vida. Evangelista no resistió. En menos de 24 horas, 3 personas asesinadas dentro o muy cerca de un colegio. Ahora a los sicarios juveniles no les importa desatar la violencia en ambientes inocentes y frente a niños. ¿Ha recibido amenazas antes de este ataque? Sí, su sería una banda. Hasta el hospital de Canto Grande, donde falleció, llegaron su esposa y 3 hijos, quienes evitaron dar declaraciones. También algunos de sus colegas y alumnos. ¿Ha habido amenazas antes? Sí, es lo que sabemos, pero son especulaciones. No tenemos nada claro de quién podría ser la persona que lo ha hecho. Sus vecinos prendieron velas en el frontis del colegio y organizaron una vigilia, pues esperan que sus asesinos sean capturados lo antes posible. Fuentes de la Policía Nacional contaron que 2 policías que efectuaban un patrullaje a pie por la zona acudieron al lugar del crimen apenas escucharon los disparos y lograron perseguir al sicario, pero este logró escapar en medio de una balacera. Las autoridades sospechaban que el director había sido víctima de delincuentes de la zona dedicados al cobro de cupos. Una versión policial indicaba que agentes de investigación visitaron a las 11 de la mañana a Sabel Evangelista de Paz para preguntarle si había sido víctima de extorsión, pero este lo negó. Ante este hecho, se le dio instrucciones para mejorar su seguridad personal y la de sus alumnos. Para esa fecha, era la tercera muerte en menos de 24 horas registrada en colegios de San Juan de Lurigancho, siendo que el 20 de mayo, un día antes de los hechos narrados, 2 vigilantes fueron acribillados de 14 balazos por 4 sicarios. Estos vigilantes pertenecían al colegio Alpamayo School, en la urbanización Los Pinos, siendo el presunto motivo una represalia porque la propietaria se negó a pagar una alta suma de dinero producto de una extorsión. Pero eso no era todo. Ese mismo día, en la madrugada, había sido asesinada de 3 balazos la joven madre Alison Córdoba Arévalo, a pocos metros de su casa en la zona de Canto Grande, igualmente en San Juan de Lurigancho, siendo este distrito el punto principal donde se extorsionaban colegios a mano de las mafias del lugar. La Policía Nacional confirmó la muerte de Sabel Evangelista, quien fue atacado al parecer por unos sicarios adolescentes y pertenecerían a la banda denominada Los Malditos de Bayoba, la cual venía pidiendo cupos a los centros de estudios de la zona. De acuerdo a las denuncias que existían, solo en San Juan de Lurigancho habían más de 30 directores o dueños de colegios particulares que estaban siendo extorsionados, los que hacía una semana habían dejado un mensaje en el colegio Arquímedes, en Mariscal Cáceres. Si no te comunicas a este número, a la próxima te vamos a dejar 2 muertos, malditos de Bayoba. Este mismo tipo de mensajes llegaron también a los colegios San Antonio, El Porvenir e Ingeniería, situados en distintas zonas del distrito. Además de Aroni, quien estaba en prisión, la banda estaría integrada por Loco Darwin. Este nombre, recuerden, va a ser clave para un poco después. Y Brian o Blumen, también los conocidos como Marinero o Marino, y los mellizos José y David de la zona de Huáscar. Ellos han hecho de las extorsiones en los colegios un negocio rentable, indicó un agente de la DIRINCRI. Como todas las circunstancias señalaban que los extorsionadores eran los responsables directos del asesinato, esto hubiera quedado como único móvil si no fuera porque la policía descubrió
que el fallecido había realizado una denuncia contra su propio hijo, y así fue que esta segunda hipótesis comenzó a adquirir más fuerza. La disputa familiar por la dirección del colegio y por celos sería la explicación detrás del homicidio. Sabel Evangelista había denunciado hacía 4 años que recibía amenazas de parte de su hijo, Edward Evangelista Coronel, quien le exigía que deje la dirección del local María Montessori a su cargo, al punto de responsabilizarlo de cualquier atentado contra su vida. El diario El Comercio pudo investigar que Evangelista de Paz tenía problemas también con su esposa e hijos por negocios familiares y propiedades. Si bien después de ese episodio el director no denunció ninguna otra amenaza por su parte de su entorno, la policía no descartaba que el crimen tuviera relación con estos asuntos. Entrevistamos al señor Sabel Evangelista y le consultamos si tenía amenazas la mañana del día del asesinato. Él nos dijo que no, pero nos narró que tenía un problema familiar con su esposa y sus hijos por su nueva pareja. Por esto tenemos esta segunda hipótesis, detalló ante American Noticias el general Salvador Iglesias, jefe de la región policial Lima. La policía acudió a María Montessori a hablar con Evangelista acatando una orden, constatar si había otros directores o administradores de colegio que hubiesen recibido amenazas de parte de extorsionadores. Esto tras el asesinato de 2 vigilantes en Alpamayo School, en la urbanización Los Pinos, también en San Juan del Lurigancho. En la denuncia policial presentada por Sabel Evangelista de Paz, este acusa a su hijo Edward Evangelista Coronel de maltratos psicológicos. Durante su testimonio, señalaba que este lo amenazó en varias oportunidades, incluso lo responsabilizó de cualquier atentado contra su vida. El Comercio pudo conocer que Evangelista de Paz tenía problemas con su esposa e hijos por estos negocios familiares. Posteriormente, uno de los 4 hijos de Sabel dio declaraciones al respecto. Cristian Evangelista aclaró que tanto él como sus hermanos tenían una buena relación con su padre, esto a raíz de las sospechas que recayeron sobre su hermano mayor, Edward Evangelista, a quien el fallecido director habría denunciado en el 2011 por problemas de carácter familiar cuando se estaba separando de su primera esposa y madre de sus hijos. Como vocero principal de la familia, Cristian confirmó que sí hubo diferencias con su padre hacía 5 o 6 años, la misma antigüedad de por lo menos 3 denuncias que llevaban su nombre, 2 por violencia familiar y 1 por maltratos psicológicos. Esta última fue contra su hijo Edward Evangelista Coronel, a quien responsabilizó de cualquier atentado que sufriera. Señaló que los desencuentros que tuvieron su padre fueron por discusiones como las que podría tener cualquier familia y que de ninguna manera se debieron a disputas por posesión del colegio. Sin embargo, el hijo de Sabel dejó entrever que el crimen podría deberse a conflictos de intereses con su nueva pareja. Aquí hay muchos intereses de por medio, comentó. El colegio lo han forjado mi papá y mi mamá desde un inicio. Ellos están separados, pero no se llevaban mal. Su divorcio todavía no ha salido, de modo que él no se podía casar con ese nuevo compromiso, agregó. Se indica a mi hermano de que hay una denuncia. Sí, efectivamente hay denuncia, yo lo sé. Bueno, a lo que mi papá, después de un tiempo se dio cuenta de lo que hizo, retiró la denuncia. Luego hemos estado, sí, digamos, en pequeñas discusiones, como toda familia, pero más allá a irnos a querer entrar al colegio, adueñarnos del colegio, es algo ilógico, porque en primer lugar yo he vivido en el colegio, mi hermano, el mayor, ha vivido en el colegio, y hace como ya 4 años tenemos una muy buena relación con mi papá, todos los domingos nos encontramos. Mi papá con mi mamá están separados, sí, y hemos llegado a un consenso en la cual los problemas de ellos son sus cosas, nosotros somos sus hijos, no tenemos nada que ver en el tema. Y muy aparte de eso, mi hermano, para decir que él ha sido, que está sindicado, en primer lugar, mi hermano tiene un trabajo, él es médico. Como le digo, no tenemos ni intereses aquí, porque esto no nos corresponde a nosotros, es de mi papá. Alrededor de veintena de julio de ese mismo año 2015, atraparon a un presunto sicario que afirmaba haber asesinado al director. Él cayó cuando pretendía hacer lo mismo contra el hijo de un secretario judicial de San Juan del Lurigancho que llevaba el caso de 2 miembros de la peligrosa banda de extorsionadores Los Malditos de Bayova. Este joven de 18 años contaba con 8 meses como avionero y en sus días de franco se reunía con su banda para realizar encargos como sicario. Él confesó que fue contratado para matar al director del colegio María Montessori a pedido de un familiar cercano. Esta revelación confirmaría la hipótesis que señalaba que la autoría intelectual del crimen estaría en el entorno familiar. El director no se había divorciado de su esposa Acela Coronel, pero ya convivía con Jenny Rodríguez Dávila, quien dice que como la esposa no llegó a firmar el divorcio, era la más perjudicada con el crimen, pues se había quedado sin nada. Luego de ser presentado como principal perpetrador,
la mencionada Jenny Rodríguez, última pareja de Isabel, quien había sido impedida de ingresar al velorio que se llevó a cabo en el centro educativo, saldría a la luz denunciando intimidaciones y amenazas. Notamos que el asesinato del director del Colegio de San Juan de Lurigancho dio un sorpresivo giro. Según el abogado de la última pareja de Isabel Evangelista, el asesinato habría tenido un móvil pasional. Es el último adiós que nadie vio hasta hoy. La prueba de amor de Jenny Rodríguez Gavilán, la que pintaban diamante, y de sospechosa del crimen del director del Colegio de San Juan de Lurigancho, Isabel Evangelista de Paz. Tuvo que esperar varias horas hasta que los hijos y la esposa del director se vayan del cementerio Señor de los Milagros. Ya antes, la habían botado del velorio, así que desde lejos siguió el féretro. Jenny, la última pareja del director, rindió su manifestación en la Divincri de San Juan de Lurigancho durante 6 horas. Más tarde, decidió hablar para 90 y reveló que por estos días saldría el divorcio entre Isabel y su esposa Acela Coronel. Estaba en proceso, ya estaba por salir. De detalles de eso lo puede dar el abogado de las Flores, el señor Justiniano Chávez. Eso significa que si ha salido favorable, entonces quiere decir que todos los bienes recaerían directamente hacia él y ya no hacia la señora Cóndor. Como dijo uno de los hijos de los hizo, hay un crimen pasional. Ese crimen pasional no es de mi patrocinada. Me siento también un poco triste. Yo me quedo, señorita, con el amor, con el tiempo que me dedicó, porque jamás voy a olvidar a ese hombre. Que si algo me pasa, que si algo me pasa a mí o a mis familiares, yo responsabilizo a las mismas personas o autores intelectuales que atentaron con la vida de mi pareja. Eso lo voy a yo deducir y mi familia lo va a tener bien claro. Según fuentes policiales, Miguel Ángel Yucra Pérez, apodado Nicky, habría recibido la orden de asesinar a Isabel Evangelista por 11.000 soles, de los cuales su jefe, alias Gringo, solo le entregó 2.000. El sicario de 18 años contó con lujo de detalles cómo se acercó a la camioneta del director para dispararle a quemarropa. También reveló que un familiar cercano de Evangelista habría hecho el trato. Tras estas declaraciones a la policía, las hipótesis apuntarían de nuevo hacia Edward Evangelista, acusado por su propio padre hace 4 años de amenazas contra su vida, y la todavía esposa Alceda Coronel, de quien se estaba divorciando. Así es como llegamos al mes de octubre de 2015, y es que cae el verdadero sicario de Isabel. Se trataba de Walter Francisco Tirado Huerta, alias Pancho, quien a sus 19 años era sindicado como integrante de la banda de extorsionadores de Darwin Malca Hernández, mejor conocido como Loco Darwin, que causaba zozobra en San Juan de Lurigancho. Fuentes policiales informaron que el delincuente había confesado el crimen de Isabel Evangelista. Sí, yo lo hice. Estas fueron las palabras del presunto sicario tras haber sido intervenido en Ventanilla, acusado por la policía del homicidio del director del colegio María Montessori. En el interrogatorio habría confesado que recibió el pago de 2.000 soles y la orden del conocido Loco Darwin, cabecilla de los malditos de Bayóvar, quien había sido recientemente atrapado en Cusco. Loco Darwin le habría ordenado acabar con la vida del director del centro educativo porque se negaba a pagar cupos a los extorsionadores. Hasta aquí la hipótesis de la extorsión seguía siendo la principal, pero luego de los interrogatorios se volvería la segunda opción y se volcaría nuevamente al del crimen familiar. Con total sangre fría, Walter Tirado Huerta relató cómo asesinó al director del colegio. 5 meses después del asesinato de Isabel, el sicario regresó al centro educativo para la reconstrucción del hecho. Al llegar al lugar, el criminal, tranquilo y sin ningún remordimiento, empezó a relatar paso a paso el hecho de sangre. El director fue asesinado el 21 de mayo último, pero según el homicida, 2 días antes lo siguió para no equivocarse. Relató que el 19 su amigo Pierol Montalbán Lázaro, mejor conocido como Pierol, lo buscó en su vivienda en Ventanilla y le entregó una fotografía que había sacado del Facebook. Pasada la 1 de la tarde, la puerta de la cochera del centro educativo se abrió y el asesino reconoció a su víctima, quien salía en su camioneta. Me escondí y luego lento me dirigí hacia la camioneta. Me acerqué al conductor y le disparé 2 balazos, dijo con total crueldad. Tras lograr su cometido, Pancho corrió hacia la avenida principal, donde lo esperaba el automóvil con Pierol, quien en agosto fue asesinado en Ventanilla. Fue así como el 17 de noviembre de 2015, el Ministerio Público, luego de evaluar la evidencia de la policía, procedió a denunciar penalmente a la ex esposa del director. Esta mujer fue la responsable de la muerte de Isabel Evangelista a manos de 3 sicarios. La investigación, que estuvo a cargo de la Sexta Fiscalía Provincial Mixta de San Juan de Lurigancho, permitió a la policía conocer que Acela Coronel Reategui, esposa de Isabel Evangelista, contactó a los sicarios que luego acabarían con la vida del director del colegio. La fiscalía también denunció a María Quintana Bayón, cuñada de Acela, por presuntamente haber sido quien pagó a los sicarios. Ambas mujeres habrían contactado al asesino confeso, Walter Tirado Huerta,
Con esta información, el Ministerio Público pidió al Poder Judicial la prisión preventiva de los 3 implicados. Cabe recordar que, durante la investigación, la policía obtuvo la confesión de Acela Coronel, quien admitió haber contactado a los sicarios para acabar con la vida de su esposo a cambio de 3.000 soles. Aunque ella asegura que no concretó el pago, los asesinos la buscaron luego del crimen para cobrarle, esta vez 120.000 por el crimen. En la computadora de Coronel Reategui también se encontraron indicios de que la mujer buscó en internet manera de contactar sicarios y conversaciones que confirmaron que fue ella quien buscó a los asesinos. Un mes después, el 18 de diciembre, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra los presuntos autores del homicidio. Según la investigación fiscal, Coronel habría contactado a un sujeto conocido como Paul a través de Quintana Bañón. Aquel, a su vez, contrató a Tirado Huerta para realizar el asesinato. La fiscal Nelva Doris García León presentó elementos suficientes para implicar a los 3 en la muerte de Sabel Evangelista de Paz. Entre las pruebas se encontraba el dictamen policial forense, la necropsia médico-legal al cuerpo y la pericia balística. La denuncia fiscal precisaba que Acela Coronel actuó con premeditación, alevosía y ventaja para acabar con la vida de su esposo. Para concretar su hecho ilícito, se contactó con los sicarios vía página web y les ofreció 120.000 soles por su trabajo. Luego del crimen, los sicarios le habrían venido extorsionando por teléfono para que cumpla con el trato pactado y por eso pagó como adelanto 30.000 soles. El móvil del crimen habría sido económico. Acela Coronel quería apoderarse de todos los bienes que ambos tenían en común y que al estar próximo a divorciarse habría determinado cometer el crimen de su aún esposo Sabel Evangelista. Además, la denunciada fue la única beneficiaria tras la muerte del director del Colegio Montessori, ya que en la actualidad ella venía administrando todos los bienes que dejó en vida el agraviado. Respecto a la cuñada María Silvia Quintana Bañón, la fiscalía indicó que la denunciada se prestó para hacer entrega del dinero en 2 oportunidades a los sicarios. Dicha contribución económica era porque la esposa, Acela Coronel, había ordenado asesinar a su cónyuge, por lo que resulta ser su presunta cómplice en el crimen. Además, la viuda confesó ante la policía que su cuñada sí tenía conocimiento que el pago era por el crimen de su esposo. Acela Coronel, tras caer en varias contradicciones y al ser confrontada con sus hijos, entre ellos Ruth Evangelista, ante la policía, no le quedó otra que admitir su crimen. Dijo que pidió que su cuñada la ayude en esta gestión y se contactó con un amigo de nombre Jean Paul o Paul. Luego la llamó para decirle: planeamos una cosa y después me dices que ya no, pero lo voy a hacer y me tienes que pagar. Es así como hasta este momento Walter Tirado estaba condenado a 9 meses de prisión preventiva y se tenía la orden de captura para la viuda Acela Coronel como autora inmediata y para la cuñada María Silva Quintana Bañón como presunta cómplice. En su declaración, la viuda Acela Coronel indicaba que días antes se arrepintió de haberle pedido asesinar a su esposo, al sujeto llamado Paul. La última vez fue cuando yo lo llamé para decirle que no lo hiciera, es decir, que no matara a mi esposo. Eso fue unos 15 días antes de la muerte de él. Luego del asesinato de mi esposo me llamaron exigiéndome dinero porque ya lo habían cometido, confesó. El abogado Juan Madrid Lizárraga indicó que su patrocinada, María Silvia Quintana, se encontraba delicada de salud y que ella era inocente de los cargos. Desde la muerte de su hermano Sabel, Julián Evangelista no tiene consuelo, pero aquel dolor se ha hecho hoy más profundo y amargo. Luego de casi 6 meses, se acaba de enterar quién realmente habría ordenado la muerte de su hermano. Asesina maldita. Vas a ver, te voy a pagar a verte en la cárcel pudriéndote. La maldita asesina, a la que se refiere doña Juliana, por increíble que parezca, no es otra que Acela Coronel Reategui, la mujer con quien su hermano décadas atrás se casó y con quien tuvo 4 hijos. ¿Con quién sabías que era la asesina maldita? ¿Con qué cara, con qué cinismo estaba ahí? Según doña Juliana, Acela Coronel era quien aquel día del velorio decidía quiénes ingresaban al lugar. No es justo que le he entregado tantos años de mi vida a mi pareja y no me dejen verlo. Jenny Rodríguez, quien en los últimos 9 años fue conviviente de Sabel Evangelista, fue una de aquellas personas a las que se le impidió el ingreso. Quiero que impune que esos autores intelectuales paguen, porque aquí hay muchas cosas que pensar. El tiempo parece hoy darle la razón allí. En su manifestación ante la policía, 4 días después del crimen, Acela dijo estar separada de su esposo desde el 2010, a raíz de una infidelidad por parte de su pareja, que hizo tirante la relación entre ambos, pero que con el tiempo la situación mejoró. Pero los trámites de divorcio continuaron. Ante la policía, Coronel negó que su esposo haya sido extorsionado o amenazado y que desconocía quiénes hayan sido los autores del crimen. Con toda la información obtenida, la policía llamó nuevamente a Coronel Reategui. Esta
Esta vez Acela aceptó que contactó a un sicario y le propuso matar a su esposo, pidiéndole un adelanto de 3.000 nuevos soles. Según ella, no aceptó el trato. El sicario habría insistido, diciéndole que haría el trabajo, sí o sí. También dijo que tras el crimen, el sujeto la llamó exigiéndole el pago por el asesinato. Ella le preguntó cuánto le debía y este le respondió que eran 120.000 nuevos soles. Pero que por lo pronto le entregase 30.000. Acela Coronel acusó a una cuñada suya, de nombre María Silvia Quintana Bañón, de ser también responsable del asesinato, al presentarle y tener amistad con el tal Jean Paul Opol. Además señaló que fue Quintana la encargada de entregar hasta en 2 oportunidades al sujeto parte del dinero exigido por el crimen. La situación para Acela Coronel es complicada. La policía tendría en su poder mensajes de texto entre ella y su cuñada María Quintana en torno al crimen. Pero además en la computadora de una de ellas se habría encontrado búsquedas de páginas de cómo contratar sicarios por internet. Para la policía, el móvil del crimen sería económico, debido al temor al parecer de Acela Coronel de perder parte de los bienes al estar casi a punto de concretarse finalmente el divorcio con Sabel Evangelista. Así llegaríamos a inicios de enero 2016, donde Acela Coronel sería una de las criminales más buscadas por la policía en todo el país. De esta manera se trataba de dar cumplimiento a la orden de ubicación y captura que el Poder Judicial dictó contra ella tras imponerle 9 meses de prisión preventiva y abrirle proceso penal por delito de homicidio en calidad de autora inmediata. A pesar de que su abogado dijo que su defendida estaba dispuesta a ponerse a disposición de la justicia, no la hemos podido ubicar en su vivienda y tampoco en la de sus familiares. Estamos cruzando información para verificar si se encuentra en el interior del país o ha fugado por la frontera, dijo un efectivo policial. Para la fiscalía, la acusada buscaba apropiarse de los bienes y cuentas bancarias de su esposo y padre de sus hijos, pues este ya tenía una relación extramatrimonial. Habría sido a través de su cuñada, María Quintana Bañón, quien contactó a los asesinos. Coronel Reategui habló primero con el sujeto conocido como Paul, quien a su vez le dio el encargo a Walter Tirado Huerta para matar a Sabel Evangelista. Por el crimen cometido el 21 de mayo del 2015 se habría pagado un total de 27.000 soles. El 25 de junio del 2016, el Ministerio Público concluyó que Acela Coronel mandó a asesinar a su esposo y por ello la Segunda Fiscalía Superior de Lima Este habría pedido 25 años de prisión para ella por ser autora intelectual del crimen. Según la resolución fiscal, la mujer era acusada del delito de parricidio por codicia. Inclusive se podría pedir hasta 35 años de pena privativa de la libertad por su condición de cónyuge, manifestó la hermana de la víctima Juliana Evangelista. Coronel Reategui y su cuñada María Quintana Bañón habían pasado a la clandestinidad desde que se ordenó la detención en su contra. En diciembre de 2016, a más de un año de anunciarse la prisión preventiva, Acela Coronel seguía en la clandestinidad desde que el ministerio ordenara su detención por enviar a un sicario a asesinar a su esposo. Ahora había ingresado a la lista de los más buscados y se ofrecía una recompensa por información que llevase a su captura. La hermana de quien fuera el director del colegio Montessori aseguraba haber sospechado desde el principio de su cuñada. Desde el momento que me dijeron, han baleado a tu hermano, desde ese día mi mente se fue de frente a ella. Ella lo mandó matar. Yo sabía que era ella, indicó. Dice haber luchado sola para lograr que la mujer implicada en la muerte de su hermano y su cómplice aparezcan en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior y prometió no descansar hasta ver en prisión a todos los responsables de la muerte de su hermano. Señor periodista, le diga en su cara esa asesina desgraciada. No tenías ni para tragar. Andabas con chancleta de 2 colores, con tu vestido parecías gitana. Ahora eres millonaria con la plata de mi hermano, con pulmón de mi hermano. Y todavía has acabado con la vida de mi hermano. Esto me la vas a pagar a mí. Yo voy a ser muy desgraciada, pero la vas a pagar todo. Yo, mi hermano, yo lo quería, no como hermano. Quería como un hijo, me arrebataste mi hijo. Te lo juro que esto lo vas a pagar bien caro, maldita asesina. No mereces respeto, tu nombre es asesina. Te lo juro por mi madre que está en el cielo, por mi hermano, te voy a destruir. Vas a ver, no voy a parar hasta verte en la cárcel pudriéndote. Así llegaría mayo 2017, sin que la mujer apareciese, pero siendo su nombre uno de los principales en la lista de las 3 mujeres homicidas más buscadas hasta esa fecha, y con recompensa de por medio. Una de ellas había envenenado a su hijo porque representaba un obstáculo en su vida, y las otras 2 porque contrataron sicarios para deshacerse de la peor forma de su pareja. A todas ellas se les buscaba por delito de homicidio calificado. El Ministerio del Interior ofrecía recompensa a quien brindase información que pudiese ubicar y capturar a Acela Coronel Reategui y María Silva Quintana Bañón. La Policía Nacional advirtió que se trataban de mujeres de alta peligrosidad. Por cada una de ellas, el Ministerio estaba ofreciendo una recompensa de 15.000
soles. Mientras tanto, el sicario Walter Francisco Tirado Huerta ya había sido sentenciado a 15 años de cárcel en el 2016 como autor material del asesinato y hasta ese momento se encontraba en prisión purgando condena. 5 años después de la tragedia, finalmente las autoridades pudieron capturar a Acela Coronel, ahora de 58 años, quien estuvo en la clandestinidad desde el 2015, cuando asesinaron a su aún esposo. La mujer que confesó el crimen estaba oculta en una vivienda en la urbanización Carapongo. Efectivos de la Policía Judicial y requisitorias de la Dirección de Investigación Criminal la capturaron. Coronel Reategui tenía una requisitoria vigente dispuesta por la Sala Penal Liquidadora de San Juan de Lurigancho por el delito de homicidio calificado por parricidio. También se encontraba dentro del programa de recompensas del Ministerio del Interior. Tras su captura y durante el interrogatorio preliminar, la mujer reconoció su responsabilidad por el crimen y aceptó que estuvo por 5 años en la clandestinidad. Luego fue trasladada al Departamento de la Policía Judicial para continuar con las diligencias de ley. Además, la Segunda Fiscalía Superior de Lima solicitó 25 años de prisión en su contra por ser la autora del asesinato de su esposo, quien era director en una institución educativa en San Juan de Lurigancho. Según la investigación, el móvil del crimen fue el dinero y propiedades de Evangelista de Paz. Uno de los momentos claves durante las pesquisas fue cuando la hija de ambos encontró un manuscrito enviado por un sicario conocido como Panchito, en el que pedía a Coronel Reategui el pago restante por el asesinato, lo que determinó que la mujer planeó el crimen. La detenida fue trasladada al Departamento de la Policía Judicial para continuar con las diligencias de ley. Durante las investigaciones, a cargo de detectives de la Divincri de San Juan de Lurigancho, establecieron que el autor intelectual del asesinato por encargo era Acela Coronel, de quien Sabela Evangelista pretendía divorciarse, pues él ya tenía otra relación amorosa. Los agentes determinaron que ella y su cuñada María Quintana Bañón planificaron el crimen. Esta última contactó con el sicario Walter Tirado Huerta y este ejecutó el homicidio. Sin embargo, hasta ese momento solo eran acusaciones. La policía buscaba más pruebas hasta que la hija de la principal sospechosa halló un manuscrito que le enviaron a su madre y fue contundente. El sicario le pedía a la mujer que le pague el resto por la chamba. Ante esa prueba, la mujer confesó, pero no pudo ser detenida porque no era delito flagrante. Desde ese entonces, la viuda pasó a la clandestinidad junto a su cuñada. La Sexta Fiscalía concluyó que el móvil del asesinato había sido la codicia. Sabela Evangelista ya había iniciado su divorcio y Acela Coronel temía perder todo lo que éste había conseguido en 20 años. Propiedades en San Juan de Lurigancho, en Carapongo y Chosica, y cuentas bancarias por un valor de $1 millón. Ni bien se supo de la noticia de su captura, salió como titular en los principales medios informativos de nuestro país. Así se narra en la sección Seño María del diario El Trome. En el velorio, la viuda hizo una actuación dramática, totalmente vestida de negro, lloró a mares y maldijo a los extorsionadores que amenazaban a su esposo, tratando de engañar a los detectives quienes desde ese día observaron al detalle su comportamiento porque lo veían fingido. Ella juró inocencia, pero el sicario y la concuñada la acusaron. En marzo de este año fue a encontrarse con sus hijos en una casa de San Juan de Lurigancho donde la capturaron. Se había hecho varias cirugías plásticas y hasta botox tenía en el rostro. Fingió ser otra persona, pero no engañó a nadie. Hace una semana la sentenciaron a 25 años, se puso a llorar en el penal donde está recluida, pero nadie la miró con compasión. Desde que ocurrió el crimen, la viuda negra se la pasó huyendo de la justicia. Cabe indicar que ella recién fue capturada en marzo de este año en Lurigancho, Chosica. Ahora se encuentra recluida en el penal anexo de mujeres de Chorrillos. En abril de este mismo año, en un informe que el INPE presentó sobre la situación carcelaria de la que fuera candidata presidencial Keiko Fujimori, para ello se explicó que la se encontraba en un ambiente que solo lo ocupaba ella. Además, al lado del ambiente donde estaba recluida, se encontraban los siguientes espacios: la sala de meditación y un espacio de observación, siendo este último donde se hallaba la interna Acela Coronel Reategui, procesada por el delito de parricidio. Una figura clave
en las investigaciones sobre este crimen fue sin duda la hermana del fallecido, Juliana Reategui. Ella, según relata en las entrevistas, supo de inmediato que Acela había enviado a asesinar a su expareja. Desgraciada, maldita, cínica, no tiene sangre en la cara, exclamó cuando se supo de la autoría intelectual de Acela a 6 meses del crimen de su hermano. Pese a su confesión, ella continuó libre, administrando la millonaria herencia mientras doña Juliana se había prometido luchar para hacer justicia a su hermano. Cuando había llegado el día del velorio, Jenny Rodríguez Dávila, ex profesora del plantel, intentó despedirse del hombre con quien convivía hacía 5 años, pero no la dejaron. «Eres la amante, largo», vociferaron los allegados a Acela. Jenny, entre lágrimas, haría una pregunta clave: ¿quién es la principal beneficiada con la muerte? Tiempo después declararía el sicario: Pierol me dijo que había un dinero por matar al profesor, me dio la fotografía y la dirección. Llegué, me escondí y me dirigí a su camioneta, me acerqué y le disparé, detalló Walter Tirado en la reconstrucción del crimen el 20 de octubre del 2015. Sin embargo, no existe crimen perfecto y el plan que urdió Acela tampoco lo era. De esta manera, Ruth Magdalena, su propia hija, la delataría. Ruth contó a la policía que halló una carta dirigida a su madre y a su tía María Silvia Quintana con un chip, un número celular, y el mensaje era: último aviso urgente. También su madre recibió una llamada de un sujeto exigiéndole 80.000 soles por un encargo. Acela le ocultó esto a las autoridades. En cambio, le reveló a su hija que tras descubrir una infidelidad había contratado gente del penal de Lurigancho para seguir a su esposo y dejarlo en silla de ruedas, pero no lo pudo hacer porque él siempre estaba acompañado. La policía la interrogó otra vez. La viuda no pudo más, se sintió acorralada y lo confesó todo. Desde cómo contactó a Pierol hasta cómo usó a su cuñada María Silvia para entregar 30.000 en 2 partes. Su suerte estaba echada. La fiscalía la denunció como autor intelectual del crimen y a María Silvia como cómplice. Les esperaba una condena de hasta 35 años de cárcel. Por eso se dieron a la fuga ambas. Mientras tanto, actualmente doña Julia sigue lamentando el día en que su hermano conoció a quien se convertiría en su esposa y en la autora de su sangriento final, pero aún no se consolaba. Y es que hasta la fecha en que la cómplice se encontraba con mandato de prisión efectiva de 9 meses, esta se hallaba en calidad de prófuga. Los magistrados, en su caso, reservaron el juzgamiento contra Quintana Bayón hasta ser capturada por la policía. Por eso, Juliana Reategui deslizó la hipótesis de que María Silvia Quintana no se encontraba desaparecida, sino que probablemente haya sido liquidada por conveniencia, ya que la otra acusada la estaba sindicando de autoría intelectual, ya que ella luego se había arrepentido de hacerlo. Pero no todo queda aquí. Doña Juliana también resalta el hecho de que ninguno de los 4 hijos levantó su voz de protesta para saber quién era el verdadero autor del crimen, pues ya sabían desde un inicio quién lo había cometido. Y es que, aun cuando la única hija, la única persona de la familia que realizó la denuncia, Ruth Evangelista, la hija, y fue una denuncia contra su madre, al descubrir la carta del sicario reclamando el pago por su crimen en la propia puerta, tiempo después trató de borrar esta declaración. Y fue ella la que estuvo acompañando a su madre cuando estuvo escondida en su casa en Caraponco. No es justo que le he entregado tantos años de mi vida, mi pareja, y no me dejen verlo. Jenny Rodríguez, quien en los últimos 9 años fue conviviente de Isabel Evangelista, fue una de aquellas personas a las que se le impidió el ingreso. Nunca he sido esposa, querida, amante, tu título, querida, sinvergüenza, fuiste profesora, le comiste la mano a la profesora, sinvergüenza, le comiste al marido de la profesora. Expulsada del lugar, sollozando, Rodríguez ponía en duda que sea una simple extorsión el motivo del crimen de Isabel Evangelista. Ruth es una de las hijas del matrimonio Evangelista Coronel. Precisamente, fue un detalle contado por ella durante su manifestación que llamó la atención de la policía. Ruth contó que la tarde del 4 de agosto, al ingresar a su casa, encontró un sobre que había sido dejado debajo de la puerta y que estaba dirigido a Silvia o Acela. Por cierto, María Silvia Quintana es el nombre de una de sus tías y Acela, obviamente, el nombre de su madre. El sobre le pareció raro, así que decidió abrir. Y es que Ruth también contó que el 23 de julio, su madre recibió en el colegio la llamada de un sujeto exigiéndole 80.000 soles. Que al sugerirle que denuncie el hecho, esta se negó a hacerlo. Si es la asesina, como no pudo dejarle paralítico, pues ha querido eliminarlo y lo logró. Porque ella siempre ha querido bajo tierra, mi hermano, bajo tierra. No sé cuál ha sido su odio a un hombre que le ha dado todo. Fue Ruth Evangelista Coronel, quien también, 5 años atrás, le dijo a la policía que cuando el 4 de agosto del 2015 llegó a su casa, encontró debajo de la puerta un sobre manila que decía, para Silvia o Acela.
El silencio de Ruth Evangelista Coronel no resultaría extraño, teniendo en cuenta, dicen, que capturada su madre Acela Coronel y empezado el proceso judicial contra ella, Ruth Evangelista en juicio oral habría intentado restar importancia a lo que dijo años atrás en contra de su madre, e insinuado, al parecer, que la policía tergiversó su declaración un lustro atrás. Por el proceso dice que no, que se ha malinterpretado, dice. No, ella se retracta con la finalidad de evadir la responsabilidad de su madre, pero ella sí se da cuenta que efectivamente quien mandó matar a su padre fue su señora madre. Pero no solo Ruth Evangelista se habría retractado de lo dicho tiempo atrás. La propia acusada Acela Coronel también habría puesto en duda lo que 5 años atrás le confesó a la policía, en torno a que aquel año, con un sujeto, cómo asesinar a su esposo Saber Evangelista, pero que luego se arrepintió de hacerlo. Sin embargo, a pesar de ello, dijo en aquella oportunidad a la policía, el hombre habría continuado con el plan. Sin embargo, ya capturada ha iniciado el juicio contra ella. Coronel Reategui no solo habría casi negado lo dicho años atrás, sino que esta vez iba más allá, acusando a su cuñada María Silvia Quintana Bañón de ser la verdadera autora intelectual del crimen, afirmando que fue Quintana, en realidad, quien contactó a los sicarios. Resulta que aquella desaparición coincide con la estrategia de defensa de Acela Coronel de acusar de todo a su cuñada María Quintana Bañón, por lo que lanza una hipótesis que Escarapela le cuenta. ¿Por qué culpar a ella? Porque me imagino que de repente ya está muerta, porque sabe que nunca va a contestar, nunca va a el muerto, no contesta. Quintana Bayón es el cabo suelto en esta historia. ¿Por qué? Porque no le conviene que aparezca esta testigo. No obstante que es cómplice primaria. 5 años en la clandestinidad, no se sabe de sus hijos, de sus familiares, nada saben de ella. O sea, una persona sola puede vivir aislada del mundo. Ya pues, imaginemos qué podría haber pasado. Aquella tarde que fue capturada, dice la policía, Acela estaba en compañía de sus hijos, aquellos que tuvo con Sabel Evangelista y aquellos que, dice doña Juliana, todos estos años nunca se interesaron en hacer justicia para su propio padre. Ustedes siempre han preferido las cosas, siempre las cosas materiales, preocupados por la plata, más la de disfrutar a lo grande, pero nunca han valorado a su papá. Por la ambición han estado ahí protegiendo a tu mamá y ustedes sabían que tu mamá era la autora intelectual. La viuda negra del Colegio Montessori ha recibido 25 años de prisión. Muchos dicen que debería de haber obtenido 35 por su frialdad. Y todo por tratar de que su pareja no se marchase con su nuevo compromiso y por tratar de apoderarse de la totalidad de los bienes que ascendían hasta en $1 millón en ingresos, así como de diversas propiedades que tenían la pareja hasta ese entonces. Llama la atención que ninguno de los hijos haya hecho una manifestación en todos estos años de ver quién era el verdadero autor del crimen, por decir así. Otros dicen de que 25 años de prisión es muy poco, y también queda en el aire si es que la cuñada, quien se halla como no habida, realmente está en la clandestinidad o tal vez la mandaron a desaparecer. Y con esto finalizo este caso que fue resuelto en noviembre, hace muy poco. Si tienen alguna sugerencia de caso que se haya realizado aquí en nuestro país, sea hecho por ciudadanos peruanos o extranjeros, o crímenes realizados por peruanos en el extranjero, no duden en pasarme la voz en mis redes sociales, que estaré muy atenta. Nos estamos viendo en el próximo caso. Pueden ver la lista de reproducción donde estoy poniendo los que ya he realizado. Muchas gracias.